Coronavirus, COVID-19. Empresarios, trabajadores, empresas, autónomos. ¿Qué hacer en esta nueva situación? ¿Qué hacer si tenemos riesgo de contagio en nuestro trabajo? ¿Cómo actuar? Es una situación nueva, no está prevista por todas las leyes. El Ministerio de Trabajo ha publicado el 5 de marzo una guía para trabajadores y empresas, para que sepáis qué hacer si estáis en riesgo de contagio. Os la explicamos en este vídeo y la valoramos en este vídeo. No olvidéis compartirlo para quien tenga dudas sobre qué es lo que tiene que hacer y cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y si queréis recibir notificaciones y actualizaciones de este vídeo, no olvidéis tampoco suscribiros y darle a la campanilla. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. El Ministerio de Trabajo ha publicado una guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus. Es del día 5 de marzo. Está siendo criticada de varias instancias, ya sean también de instancias empresariales como de instancias sindicales. ¿Por qué? Dice muy bien la guía que lo que están proponiendo, lo que están diciendo es solamente una guía y que todo lo que se dice es sin perjuicio de lo que puedan decir los órganos jurisdiccionales, lo que puedan decir los juzgados. No hay jurisprudencia sobre este tema. Es una situación nueva, es una situación que específicamente no está prevista en nuestras leyes. Sí que están previstos riesgos laborales, pero los riesgos de contagio biológico no están previstos si no trabajas en una empresa que se dedica a tratar con elementos biológicos. Y este es el problema principal y lo advierte la misma guía. Lo que ella dice es una guía, no es una ley, no es un real decreto. Es simplemente una interpretación del ministerio, que no necesariamente tiene que ir a misa y que no necesariamente tiene que ser lo que digan los tribunales al respecto. Hecha esta advertencia, os explicamos cuáles son las recomendaciones del ministerio. Empieza diciendo y explicando que el coronavirus es algo desconocido anteriormente en la patología humana y que, por tanto, la primera barrera para intentar parar el contagio tiene que ver con la protección tanto de la persona trabajadora como de las restantes personas que están a su alrededor que pudieran estar afectados por un paciente. Y dice que el objetivo del documento es dar información de cómo actuar sobre la aplicación de la normativa laboral sobre los casos de coronavirus o riesgo de contagio de coronavirus. Nos empieza hablando de las obligaciones de las empresas. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas cuando existe un riesgo de contagio entre sus trabajadores? Dice que las empresas tienen que continuar su actividad en la medida de lo posible y adoptar medidas preventivas que no necesariamente son la paralización de la actividad. Pero, dice, cuando esto no resulte posible, no sabemos en qué casos, la casuística está por ver, pero cuando no resulte posible evitar o tomar estas medidas preventivas o estas medidas preventivas sean insuficientes, que la empresa tiene dos obligaciones principales. La primera es informar lo antes posible de sus trabajadores de la existencia de dicho riesgo. No lo entiendo, porque ya todo el mundo sabe que existe un riesgo de contraer coronavirus si has estado cerca o al lado o has tocado a alguien que tenga coronavirus. Ya la información existe. Es una carga para la empresa el tener que hacer una información extraordinaria, a menos que sea que se trate de que alguno de sus trabajadores ha contraído el coronavirus o bien está en cuarentena porque da síntomas de posible contagio de coronavirus. A eso es a lo que debería referirse el documento. Y después tiene que adoptar las medidas necesarias para que, en caso de peligro grave e inminente, subrayo, grave e inminente, para las personas trabajadoras, éstas puedan interrumpir su trabajo y, si fuera necesario, abandonar su puesto de trabajo. Así que, en caso de que exista un riesgo grave e inminente, las empresas se encuentran obligadas a paralizar su actividad laboral o bien a adoptar medidas preventivas que permitan desarrollar la actividad laboral, la actividad de la empresa, de forma alternativa sin riesgo de contagio. Puede ser
el trabajo telemático, pero pensemos que no todas las empresas pueden permitirse trabajo telemático. Algunas son empresas productivas, no son solamente empresas de servicios. Trabajos administrativos igual se pueden realizar desde una vivienda, desde la vivienda propia, pero otros tipos de trabajos es imposible que se realicen de esta forma. Pero de aquí resulta que el propio trabajador, cuando se sienta en riesgo, puede decidir abandonar su puesto de trabajo. Es decir, cuando exista un riesgo grave e inminente de contagio valorado por el propio trabajador, éste puede irse a su casa para no estar en riesgo, y lo decide él mismo. También los delegados sindicales, los sindicatos pueden reunirse y mayoritariamente tomar una decisión respecto al cierre, la paralización y decidir qué trabajadores se pueden ir a su casa. Me parece bastante más acertado que esto sea una medida que se tenga que pactar entre empresa y trabajadores, que sea una medida que se tenga que adoptar también con los sindicatos en el caso de que los haya, y valorar realmente cuál es el riesgo de contagio, porque dejar al trabajador que decida por sí mismo es algo muy arriesgado, incluso para el propio trabajador, porque, por ejemplo, podría basarse para dejar su puesto de trabajo en rumores. Alguien que no ha venido a trabajar dicen, jolín, igual ha tenido coronavirus, o igual ha faltado porque tiene el coronavirus, y con un simple rumor podría abandonar el puesto de trabajo. No lo haría de mala fe tampoco, dice, pero es algo un poco excesivo a mi modo de entender, el tomar esta medida uno mismo sin asesorarse y sin contrastarla. Pero es lo que dice la guía, que el trabajador, si observa que existe riesgo de contagio grave e inminente, puede marcharse. Imaginemos que el compañero tiene tos. Entonces dice, tiene tos y tiene algo de fiebre, me voy a mi casa, no vaya a ser que tuviera el coronavirus. Igual lo que tiene no tiene nada que ver con el coronavirus ni con el COVID-19. Dice la guía que, en cualquier caso, el trabajador no puede sufrir perjuicio alguno ni daño alguno por esta razón, por la existencia de un riesgo de contagio y porque se tenga que ir a su casa. ¿Esto qué significa? Que las empresas siguen pagando y siguen cotizando, como si se tratara de unas vacaciones retribuidas del trabajador. Ni más ni menos. Simplemente, la carga es otra vez de los empresarios, y dentro de los empresarios incluimos también a los trabajadores autónomos, que tendrán que seguir pagando el salario de los trabajadores que por riesgo de contagio se vayan a su casa. No está prevista ninguna ayuda pública, no está previsto nada de todo esto. Lo que hay que saber es cuándo un peligro es grave y es inminente. Son dos causas, una grave y otra inminente. Lo que dice la guía es que el riesgo de contagio, ya de por sí, la existencia de un riesgo de contagio por un entorno, ya se considera lo suficientemente grave y que está superado por norma general, y en norma general se considerará que si existe un riesgo mínimo de contagio es grave. ¿Y qué significa que sea inminente? Pues lo define de una manera un poco extraña, un poco confusa. Dice textualmente, la mera suposición o alarma social generada no son suficientes para entender cumplidos los requisitos de la norma, debiendo realizarse una valoración no subjetiva que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que llevan a entender que la continuidad de la actividad laboral provocaría una elevación del riesgo de contagio. No se entiende. La palabra elevación del riesgo, está de más en este contexto, pues si yo he tenido un compañero que ha contraído coronavirus o que está en observación porque tiene ciertos síntomas que podrían llegar a ser coronavirus, el hecho de que yo me vaya del trabajo no significa que minore el riesgo, y si él ya está en observación no supone ninguna elevación del riesgo en sí mismo. Lo que pudiera significar es que yo tengo también que someterme a una cuarentena, que he estado a su lado y que las personas de su entorno tienen que someterse a una cierta cuarentena. No significa, en principio, nada más. Todo esto también es sin perjuicio de que las autoridades laborales, de que el ministerio, las autoridades municipales, las autoridades sanitarias ordenen al cierre de algún centro, ordenen el cierre por miedo al contagio del coronavirus. Está claro también que las empresas tienen un deber de protección de la salud de sus empleados, no por esto, sino por todas las otras cosas que pasan. Tienen que tomar medidas de seguridad, existe una ley de prevención de riesgos laborales y tienen que hacer que los trabajadores cumplan con esas prevenciones de riesgos laborales, velando por su salud, y es responsabilidad de la empresa que esto así sea. Y
También le carga a la empresa la obligación de velar y de cumplir con lo que esté previsto en el protocolo de prevención de riesgos laborales que obligatoriamente tiene que tener cada empresa, y nos remite a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una situación nueva. Normalmente, si no estamos trabajando en una empresa que trabaje con materiales que puedan ser contaminantes, con materiales biológicos, con agentes biológicos, no habrá ninguna previsión de este tipo. ¿Por qué? Pues porque no es un riesgo que la prevención de riesgos laborales haya valorado anteriormente. Es un riesgo que probablemente era inexistente. Pero sin embargo, hay ciertas medidas que sugiere que se adopten. Hay que mirar si se puede organizar el trabajo de otra forma en que haya menos exposición al riesgo, o reducir la frecuencia del tipo de contacto con personas de riesgo. No se entiende muy bien a qué se refiere reducir el contacto. Si hay un mínimo contacto con una persona de riesgo, ya puede haber contraído la enfermedad, a menos que tengamos puesto un mono y vayamos con mascarilla, incluso con gafas integrales, ¿no? Y vayamos a trabajar todos con este tipo de materiales. Claro, ir a trabajar todos con este tipo de materiales significa que la empresa tiene que adquirirlos y comprarlos. Da igual, de momento es cargar a la empresa con todo. Tiene que adoptar medidas específicas sobre las personas sensibles. No sabemos cuáles son las medidas específicas y no sabemos cuáles son las personas sensibles. Pueden ser aquellos que tengan ya alguna dificultad de salud, puede ser aquellos que hayan pasado alguna enfermedad respiratoria. No sabemos qué son las personas sensibles, pero hay que adoptar medidas específicas. Se pueden adoptar medidas específicas, a saber, es lo que dice la guía. No puedo deciros más. Y desde luego también proporcionar otra vez información sobre medidas higiénicas a tomar, limpieza de superficies, limpieza de manos, contacto, etc. Y entrando en medidas concretas, nos empieza a hablar de posibilidades. Una de ellas es el teletrabajo. Aquellas empresas que puedan utilizar el teletrabajo, si existe un riesgo de contagio, pueden continuar su actividad teletrabajando sus trabajadores. ¿Qué ocurre? Que es la empresa la que tiene también que suministrar todos los medios al trabajador para que pueda trabajar desde su casa. Puede que sea un ordenador portátil, puede que sea una conexión a internet, puede que sea un programa informático, etcétera, 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 pero una nueva organización del trabajo a cargo de la empresa en caso de que esta sea una de las soluciones. Con cortapisas, porque además es una medida temporal, es decir, esta inversión se tiene que hacer por la empresa de una forma temporal. Una vez superado el riesgo de contagio de coronavirus, esta medida excepcional de teletrabajo se revocaría y los trabajadores tendrían que ir a volver a trabajar. Otra de las medidas es lo que llamaríamos ERE, Expediente de Regulación de Empleo, que no siempre son despidos, son suspensiones de trabajo temporal. Es decir, que a un trabajador se le pueda suspender, o a un grupo de trabajadores, temporalmente su trabajo. Normalmente todo esto es por causas técnicas organizativas, pero sí que es cierto que si estamos trabajando en una empresa que compra productos a China o materia prima china y la materia prima no llega, no tenemos para trabajar, existe un desabastecimiento, existiría una causa económica en la cual la empresa podría llegar a decir: vamos a suspender temporalmente los contratos de trabajo porque no tenemos trabajo, no hemos recibido la materia prima necesaria para continuar trabajando, no podemos producir y no podemos seguir pagando a nuestros trabajadores sin producir. O bien porque hubiera un descenso de pedidos, porque estuvieran fabricando un producto que por alguna causa, tenga o no que ver necesariamente con el coronavirus, la empresa no tuviera pedidos o dejara de tenerlos. Igual porque la gente estuviera más preocupada por otras cosas que por consumir ese producto que estaba fabricando la empresa. En este caso, se podría hacer el ERE, la suspensión de empleo temporal. Existen muchas posibilidades en un ERE temporal de suspensión de empleo. La suspensión de empleo puede ser total, es decir, durante un mes suspendemos el empleo al 100%, puede ser parcial, que significaría que se reduce la jornada de trabajo de los trabajadores. Y si se reduce la jornada de trabajo de los trabajadores, también se reduce el salario que paga la empresa, también se reducen los costes que paga la empresa. Pasarían durante el tiempo de suspensión de empleo a poder recibir la prestación de desempleo. Y llega a entender que estas causas serían causas de fuerza mayor que justificarían las causas como el peligro de contagio por coronavirus, es una causa que justificaría el ERE en sí mismo. ¿Y a efectos prácticos qué significa todo esto? A efectos prácticos significa
que un trabajador puede abandonar su puesto de trabajo y está justificado también que el empresario le mande a su casa sin trabajar y el trabajador no podrá solicitar su despido, no podrá sentirse perjudicado porque el empresario no le dé trabajo efectivo en caso de peligro de contagio de coronavirus. ¿Y en qué situación puede llegar a encontrarse el trabajador? Evidentemente es una situación de incapacidad temporal cuando ha contraído la enfermedad. Eso es evidente y es claro. Si ha contraído la enfermedad, estará en una IT. Los primeros 3 días de incapacidad laboral no se cobra nada. Y los siguientes días, hasta el día 21, se cobra el 60% y a partir del día 21 se cobra el 75% de la base. Eso sin perjuicio de que hay algunos convenios colectivos, muchos de ellos, que complementan el salario al 100%. Siempre este salario es a cargo de la Seguridad Social. Puede ser como un pago delegado, pero la empresa sigue cotizando cuando existan situaciones de IT. Pero ¿qué ocurre cuando el trabajador en realidad no está enfermo? Simplemente se ha adoptado una medida de aislamiento. Si sus síntomas son de coronavirus o es otro tipo de enfermedad o viene de un lugar donde existía riesgo de contagio, entonces no tendría una incapacidad temporal porque no está enfermo. Lo que dice el Ministerio de Trabajo es que esta situación tendría que equipararse a una situación de incapacidad temporal, pero también tendría el trabajador necesidad de tener el papelito de baja de la Seguridad Social de incapacidad temporal que se pudiera tramitar por la empresa para poderlo entregar. Me preguntabais en uno de vuestros comentarios qué pasaba cuando el trabajador no podía salir de su casa porque le habían dicho que se quedara en su casa para no contagiar a nadie y pasara la cuarentena en su casa y tampoco podía traer ni ir a por el certificado de incapacidad temporal. Pues no lo sé, pero supongo que en este caso la Seguridad Social será benévola y que dejará que los partes de baja de actividad laboral por enfermedad común o por riesgo de contagio del coronavirus se puedan tramitar más tarde, en cuanto el trabajador los pueda recibir. Es la única solución que se me ocurre. De otra forma, siempre los entregaríamos tarde y de quién sería culpa, en principio, de entregarlos tarde sería culpa del trabajador y la empresa podría despedir al trabajador por no entregar los partes de baja cuando tendría que estar de baja. Y el trabajador normalmente tiene que ir a buscarlos cada 7 días, pero vamos a hacer que la Seguridad Social se desplace a casa de los trabajadores cada 7 días o cada 15 días para verificar si siguen enfermos y les dan el alta y pueden ir a trabajar o a las mutuas de trabajo. Yo creo que es excesivo y más si esto va a más. Entonces supongo que habrá una cierta permisividad o alguna forma telemática de llegar a la comunicación que se tendrá que instaurar. Y si eres autónomo, pues nada, no hay ninguna ayuda prevista para ti. Tus trabajadores tendrán los mismos derechos que hemos comentado y tú tendrás derecho, si has contratado la prestación de incapacidad temporal, a estar también de baja por incapacidad temporal y cobrar las miserias que te ofrece el Estado por incapacidad temporal. Y si no la has contratado, pues nada de nada. Además, tendrás que hacerte cargo, si tienes trabajadores, de pagarles si se van algún día por riesgo de contagio, como si fuera un permiso retribuido o unas vacaciones retribuidas. Tendrás que suministrarles todos los medios necesarios para que puedan trabajar telemáticamente o realizar teletrabajo en el caso de que esto sea posible, y a saber si te subvencionarán algo o te ayudarán en el caso de cierre de empresa, o habrá algún descuento especial en cuotas de cotización a la Seguridad Social. De momento, nada de todo esto está previsto ni está en la guía. Como siempre, los empresarios y los autónomos son los que más sufren en las situaciones de crisis. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y actualizaciones que vayamos a ir haciendo sobre el coronavirus, y compártelo. Puede ser útil a muchos trabajadores, empresarios y autónomos. Pon tus comentarios, que también intentaremos resolver lo antes posible con todos los peros y con todos los interrogantes que hoy por hoy existen.